Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al servicio domingo en la mañana. Vamos a cantar esta alabanza, comenzar con una alabanza llamada Ven, es hora de adorarle. ¿Y cuántos saben que venimos aquí a la iglesia a alabarle y glorificar al Señor? Así que vamos a comenzar con esta maravillosa alabanza llamada Ven. 1, 2, 3, 4. Ven. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Amén. Vamos a alabarle al Señor con una alabanza más al Señor. Cantemos esta alabanza llamada Te Coronamos. Cantemos al Señor de todo corazón. No hay nadie como tu Señor. ¿Quién pueda hacer lo que haces tú? Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Amén, gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Vamos a cantar esta última alabanza llamada Amor sin condición. Cante con todo el corazón al Señor. Tal manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias, tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias. Dios Todopoderoso, Señor, Dios Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Así que en esta mañana vamos a levantar nuestras manos. Ahí donde usted estás, levante tus manos, cantémosle con todo el corazón. Vamos a cantar esta alabanza llamada
vine a adorarte. Canta junto con nosotros esta alabanza. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Solo tú eres, vine a darte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Gloria al Señor. Vamos a cantar esta última alabanza. Tenemos nuestras manos levantadas en esta noche, esta mañana, perdón. Vamos a cantar esta canción llamada A tus pies. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, con mi postro a adorarle. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, tan grande, estar a sus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, tan grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a sus pies,
que estar a sus pies. Démosle toda la gloria, Señor Dios Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Y gracias, Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Vamos a orar esta mañana, ponerle ante el Señor este servicio, que Dios se mueva poderosamente. Vamos a confiar de que Dios nos va a dar favor en este momento. Vamos a orar que por cada líder del compañerismo, por el pastor Wendell Mitchell, por una pronta recuperación, por el pastor Greg Mitchell, por el pastor Hero Warner, el pastor Richard Ruby, los demás líderes del compañerismo. Que sea Dios moviendo poderosamente en sus vidas. Orar por nuestro liderazgo nacional, por mi pastor Henry, su esposa Itamar, que Dios se mueva poderosamente en sus vidas. Que sea Dios visitando sus corazones. Orar también por protección para toda la congregación de la iglesia madre en San José. Orar por la iglesia de Dulce Nombre, que Dios se mueva poderosamente, que Dios siga tocando vidas, tocando corazones. Orar para que Dios se mueva poderosamente y tome control de Costa Rica. Como ustedes saben, la semana pasada se aprobó una ley que ante Dios está mal, y oramos para que Dios tenga misericordia sobre nuestra nación, que las personas, a pesar que sea aprobada por la ley, que la gente, que los cristianos no perdamos esa convicción de saber que es pecado delante de Dios, y orar todos juntos que sea Dios teniendo misericordia y amor sobre esta nación. También sigo orando para que Dios tome control de la pandemia, que el 20 de junio realmente se pueda reabrir las iglesias en cultos presenciales, que sea Dios dándonos favor. También orar para que Dios se mueva poderosamente sobre cada persona, sobre cada petición, que sea Dios abriendo puertas a cada una de nuestras vidas. Orar para que Dios se mueva poderosamente en la actividad que tenemos a futuro. Bueno, esto es todo por el momento. Peticiones, vamos a orar por esto, para que está en su corazón. Vamos a orar, también orando por los que no tienen trabajo, que Dios pueda hacer un milagro sobrenatural aún en esta pandemia. Así que vamos a confiar en Dios. Ahí donde estás, levante sus manos, vamos a orar todos juntos en este mismo momento. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Dios Padre. Tócanos, háblanos de tu palabra, en nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Démosle toda la gloria, Padre. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Vamos del lado de anuncios. Recordarles que están viendo el canal de YouTube, estamos transmitiendo los servicios de culto. Mi nombre es Carlos Reyes, soy el pastor de la iglesia de Dulce Nombre, Cartago, Costa Rica. Es un gusto servirles, ayudarles en lo que podamos. Ahí en la descripción del canal, ahí está los números de teléfono. Apenas termine el servicio, pónganse en contacto con nosotros. Además, si no has suscrito al canal, será bendición que lo hagas. El canal se llama SFM Cartago, Dulce Nombre Cartago. Es el nombre del canal, por si les gusta buscarlo o si quiera suscribirse. Danos un like, comparte con sus contactos. Los servicios de culto en línea son los miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana y 6 de la tarde. Este viernes, si Dios mediante, vamos a tener estudio de Biblia. Vamos a iniciar una serie de estudios acerca de los últimos tiempos. Voy a dar un estudio que se llama la Gran Promesa. Así que les recomiendo que el día que se va a transmitir el estudio de Biblia tengan lápiz y papel. Muchos me han preguntado qué es lo que sigue después, quién es el anticristo, qué significa la marca de la bestia, dónde queda Pasmos, que allá, todo sobre el estudio de Biblia, sobre el Apocalipsis. Pero a la hora de dar estudio de Biblia, en el pastel, nadie pregunta, nadie apuntes, y eso porque lo he visto a través de los años. Entonces, la idea de dar un estudio de Biblia, hermanos, es para que tengan la oportunidad de aclarar sus dudas. Apunten lo que más que puedan. Este viernes damos inicio al estudio de Biblia a las 7 de la noche, se va a transmitir en directo. Bueno, eso es todo por el momento. El lado de anuncios, vamos a recoger la ofrenda en esta mañana. Quiero que abran conmigo al libro de Proverbios capítulo 11, versículo 24. Quiero hablar la ofrenda, hermanos, un tema
que a lo mejor está un poco distorsionado el concepto de lo que es generosidad. Y muchas veces nosotros tachamos creemos que la generosidad solamente es para la gente rica, los que les sobran dinero, los que se bañan, los que comen, los que se sientan sobre el dinero, y los que no pueden y no son generosos porque no pueden. Pero la palabra de Dios nos da un conocimiento totalmente diferente a lo que en el mundo nos ha enseñado. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 24 en adelante. Hay quienes reparten y les añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. La generosidad, hermanos, muchas veces, el concepto real es dar lo que tienes, no lo que le sobra. Y muchas veces creemos que es lo que nos sobra. ¿Por qué lo digo esto, hermanos? Porque mi esposa y yo estamos recogiendo lo que podamos un diario para ayudar a las personas. Otros hermanos se han apuntado a la causa, pero otros ni siquiera han respondido al llamado, ni siquiera han preguntado qué es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un concepto erróneo que es cuando me pagan, cuando trabajo o cuando tengo, doy. ¿Cuántos saben que siempre hay cosas que tenemos más en la casa? 3 camisas, 4 pantalones, 5 bolsas de arroz, 5 bolsas de azúcar. Y ya con eso pensamos que es de nosotros. Y no estamos capaces de repartir, agarrar una bolsita de azúcar y darle al que necesita. Eso es generosidad. No es dar lo que le sobra, sino compartir lo que tiene. ¿Y cuántas veces le han pasado que al acumular cosas, al no compartirlo, ha pasado que las cosas se dañan, se terminen, se gasten de manera inesperada? Porque la palabra dice que el que retiene, dice la palabra que el que retiene más de lo justo, viene la pobreza. ¿Cuánta gente por retener, acumular, lo que acumula termina a la ruina? Había una imagen donde me quedé impactado, y es que era una imagen donde un muchacho saca un rollo de billetes de país que no conozco, pero se ve que era bastante dinero que tenía bajo el colchón. Lo que no saben que esa imagen del billete, una parte está mordida por ratas. Y es lo que nos pasa muchas veces nosotros. Retenemos lo que es justo, retenemos lo que le pertenece a Dios, retienen lo que realmente una persona necesita, y al retenerlo muchas veces eso se daña. ¿Cuánto le ha pasado eso? Yo sé que a algunos le han pasado eso. En esta noche esta mañana Dios nos enseña que la generosidad no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tiene. Si tiene un pedazo de pan y ve que alguien no está comiendo, compartirlo. Si tiene dos bolsas de arroz, dale al que no tiene y te quedas con una. Esa es la verdadera generosidad. Es algo que tenemos que aprender como cristianos. Así que esta mañana vamos a orar, porque tenemos ofrendas y promesas. Vamos a orar todos juntos. Padre, te alabamos, te edificamos, te exaltamos, te damos gracias por tu amor y misericordia. En esta noche te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que abran conmigo en la palabra de Dios a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16 en esta mañana. Nada más le digo, hermanos, que estamos en la mejora del sonido, estamos mejorando día tras día. Ténganos paciencia si hay un inconveniente con el audio, un inconveniente con el video. Estamos en un proceso de aprendizaje, no somos profesionales, aún no hemos llegado a un nivel donde Teletica y Repretel, que son los canales de televisión aquí en Costa Rica, nos contraten, ¿verdad? Aún no hemos llegado a ese nivel, pero vamos a eso, ¿ok, hermanos? Así que ténganos paciencia. Además, si tienes conocimiento de audio y video, de editar videos y todo eso, te da una tremenda bendición, que la comparte, que nos ayude. Aún tenemos un largo camino por mejorar.
Bueno, eso es todo por el momento. Quiere decir, vamos a la palabra de Dios. Quiero predicar un sermón que lo titulé La oposición. Y no creo, hermanos, equivocarme, decir que la oposición es algo que de una manera u otra, como cristianos, la conocemos a la perfección. La palabra oposición significa acción y efecto de oponerse, contraste entre dos cosas contrarias. La Biblia nos enseña que la oposición es necesaria para nuestro beneficio. Escuchen muy bien. La Biblia nos enseña que la oposición es un beneficio para nosotros. La palabra enemigo es una palabra que aparece 400 veces en la Biblia. Desde el principio ha existido enemigo, y es por eso que debemos de entender que hemos sido llamados a conquistar la oposición. Vamos en nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 16, solamente el versículo 9 vamos a leer. Dice así: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. En este momento oramos, tú se muevas poderosamente en cada uno de nosotros en esta mañana. Oramos que tú nos hables, nos toque a través de tu palabra, que salgamos transformados y cambiados en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que Pablo, hermanos, dice que él se le abrió una puerta de oportunidad, una posibilidad, una bendición, una oportunidad de predicar a alguien de Cristo. Acuérdense que Pablo fue el hombre, el apóstol que predicó ante reyes, fue el que predicó fuera de Jerusalén, a Europa, porque llegó a Roma. Y no sé cuál de estas posibilidades fue la puerta que él menciona en este texto, pero él dice que al abrir una puerta habían muchos adversarios. ¿Cuántos saben que en la historia de Pablo él tuvo muchas personas que lo siguieron, personas que lo admiraron, pero también hubo muchas personas que fueron sus adversarios? Personas que lo apedrearon, personas que intentaron matarlo, que lo encarcelaron, que lo azotaron, intentaron impedir que él cumpliera el plan de Dios que fue encomendado. Hubo muchos obstáculos en lo cual Pablo, él sabía a la perfección que cada puerta que se le iba a abrir iba a haber un opositor. Los más grandes hombres de Dios han tenido que lidiar con las oposiciones. Igual manera, nosotros como creyentes vamos a enfrentar la oposición que viene en nuestras vidas. Es algo crucial en esta mañana que cada creyente pueda entender que esto va a ser algo que debemos enfrentar todos los días de nuestra vida. Los enemigos del pueblo de Dios, entonces, son los que se oponen a la obra de Dios aquí en la iglesia, en el mundo. Para ello, ellos utilizan diferentes tipos de métodos, como la violencia, la intimidación, las mentiras, los sobornos, el destierro, el aislamiento social, económico, entre muchas cosas. Países donde está, ¿cómo se llama? Lo que se practican, ¿cómo se llama? Prácticas del hindú, prácticas del islam, donde ellos se oponen al cristianismo. Apenas llega un cristiano a predicar, buscarán la manera de acabar su vida. Esos son los tipos de opositores que les quiero enseñar. Ahora, la oposición es una realidad que no lo podemos evitar, pero sí podemos entender en este momento que a pesar que no podemos evitarlo, ya que es imposible, podemos aprender cómo enfrentarla cuando ella se levanta. Las cosas adversas, los planes que no salen como esperaban, entre otras cosas, los planes, los imprevistos, son cosas que van a estar y van a ser pan de cada día. Todos los días vamos a tener algún tipo de oposición, vamos a tener un tipo de obstáculo, pero el punto es que no nos quedemos en el momento que la oposición se llegue, sino que busquemos la manera de enfrentarla. Quiero hablar en primer lugar, la oposición revela que hay un propósito de Dios. La oposición, hermanos, no es otra cosa que la confirmación, es una revelación de que hay un propósito de Dios para nosotros. Muchos de nosotros nos gustaría una vida sin oposición, ¿a poco no?
¿A quién le gustaría que cada proyecto, cada cosa que usted inicia, no haya ninguna oposición, no haya ningún adversario, no haya ningún obstáculo? Todos quisiéramos una vida sin obstáculos. Todos queremos una vida fácil. Todos no nos agrada que las cosas se pongan difíciles, que todo que hagamos vaya sobre ruedas, que todo vaya en viento en popa, que el camino sea liso, sin piedritas, un camino de rodas sin espinos. Pero te digo algo, es una fantasía que nunca se va a hacer real, es algo imposible. Muchos de nosotros tenemos poca tolerancia a las oposiciones. Nos enojamos, nos frustramos, lloramos, nos desquitamos con la persona que equivocada, al primero que la atraviesa con esa me desquito, solo porque pasó algo, un imprevisto, porque tenemos poca tolerancia a la oposición. ¿A poco no? Cuando las cosas no salen como uno desea, bajamos los brazos, nos desanimamos, tiramos la toalla. Esos somos nosotros. Nuestra poca tolerancia hace que las oposiciones se nos impide acceder a la puerta que Dios nos está abriendo en este momento. La poca tolerancia a las cosas muchas veces no nos va a salir bien. Son las que nos va a privar siempre alcanzar las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción cuando viene una oposición? Muchas veces los creyentes, los cristianos, actuamos como niños. Cuando las cosas no salen como uno quisiera, nos enojamos, nos encaprichamos, hacemos muecas, berrinches, actuamos como el Chavo del 8 cuando Kiko le niega algo. ¿Tú has visto? Pateamos como el Chavo del 8 porque tenemos poca tolerancia a la oposición. Y tiramos la toalla y así no funciona. No es el verdadero comportamiento de un cristiano cuando la oposición se levante. Debemos de entender que todo tipo de oposición no la podemos evitar, que va a estar ahí siempre. Pero nuestra responsabilidad es no quedarnos ahí enojados, entrompados, con berrinche, enojados con medio mundo, hasta con Dios. Sino es seguir avanzando, porque hay una puerta delante de nosotros que está abierta en par en par. Por ejemplo, el Mar Rojo. ¿Cuántos saben la historia? Que el pueblo iba para la tierra prometida, pero el primer obstáculo que tuvo, ¿qué era? El mar. Y detrás de ellos estaba el ejército de Faraón que venía para donde ellos. Tuvieron primer obstáculo, se lamentaron, se empezaron a quejar, decían que Dios los había tomado el pelo, porque llegaron a un lugar donde iban a morir. Lo que no sabían es que ese obstáculo Dios los iba a ayudar. ¿Cuántos somos así en esta noche? Disculpen. ¿Cuántos somos así en esta mañana? Vemos un obstáculo y nos enojamos, nos frustramos, nos molestamos con Dios y con todo el mundo, porque creemos que para ir a la meta o lo que queremos hacer va a ser un camino liso, sin obstáculos, todo bonito, color de rosa. Pero al primer obstáculo lloramos, nos quejamos y no entendemos que la oposición va a ser algo de todos los días, es algo que no se puede evitar. Que lo que no podemos hacer es quedarnos ahí estancados, sino seguir avanzando a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que las oposiciones no nos deben derrumbar a nosotros. La gran mayoría de personas, cuando las cosas no salen como quieren, como quisieran, toman actitud negativa a las cosas, una actitud inmadura. Por ejemplo, cuando viene alguien dando una sugerencia, lo que pasa cuando la persona que escucha la sugerencia le dice que no, ¿qué pasa? Se enoja, se frustra, toma una mala actitud. Porque la persona no tiene la madurez de entender que la sugerencia es una sugerencia. Como puede decir que sí, puede decir que no. Pero al escuchar la palabra no, tiene que tomar una actitud madura de seguir adelante.
Cuando usted se enoja, cuando dicen no a su sugerencia, entonces lo suyo no era sugerencia, era un capricho que quería que se le cumpliera. En la iglesia madre hace muchos años teníamos un joven en alabanza, aprendió a tocar guitarra, pero cada vez que él daba una sugerencia, cuando le decía que no, él tomaba una actitud inmadura, se enojaba, aparte que era un chamaco. Pero lastimosamente, como le mencioné la vez pasada, no hubo nadie que lo discipulara, no hubo nadie que lo canalizara. Más bien, los que lo estaban manejando, lo estaban cahueteando a tal punto que nunca le formaron ese carácter. Y es el carácter, hermano, que reflejamos muchas veces en la vida. Cuando viene un obstáculo, hacemos esa misma acción. Los adversarios, que es un tema que el apóstol Pablo menciona, dice que él se le abrió puertas de oportunidad. Acuérdense que fue a Roma, una puerta que Dios le abrió para predicar el evangelio, pero que iba a tener muchos obstáculos adversarios. Acuérdense cuando iba en el barco donde él viajaba sufrió un naufragio, se hundió. No solamente eso, llegando a la isla, hermano, una serpiente lo mordió. ¿Vio? Una gran puerta se le abrió y hubo adversarios para que él no cumpliera ese propósito. Los adversarios son las oposiciones. El punto que quiero que entendamos es que muchas veces el enfoque que tenemos sobre la palabra adversario o opositor o las posiciones, las enfocamos en personas. Y es un principio del error. Muchas veces enfocalizamos la palabra adversario y lo vemos en personas y debemos de entender que no son personas. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otra versión, en traducción, creo que le voy a sencillo, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados. Como vemos, la oposición no son personas. Hay un trasfondo espiritual, un contexto espiritual que debemos entender y comprender para poder lidiar a la oposición. Cuando Pablo menciona el texto que ya leímos, no se refería adversario como personas, sino él entendía muy bien que detrás de toda la oposición que él sufrió eran seres espirituales. Por ejemplo, cuando la mujer endemoniada, la que adivinaba, cuando vio a Pablo, estos son los hijos de Dios, los siervos del Señor, los que predican el evangelio de Jesucristo. Ella estaba más bien halagando las acciones de ellos, pero Pablo entendía que no era ella hablando por sí misma, era un espíritu de adivinación y la reprendió. Y obviamente hubo obstáculos, lo metieron a la cárcel y lo azotaron, porque Pablo entendía el trasfondo espiritual, que detrás de cada persona, de cada opositor, no eran personas, sino eran seres espirituales, seres del infierno, que operaban detrás de cada persona, lugar, con el fin de tener el propósito de Dios que tenía para su vida. Debemos entender y comprender en esta mañana que el panorama espiritual, que la oposición no es gente que nos rodea, no es tu familia, no son tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo, no es tu esposa, tu esposo, no son tus hijos, no son tus hermanos de la fe, ni tu pastor, sino es el diablo que opera de ese verdadero opositor que te miente a los oídos, que te usa personas para poder impedir que tú logres el propósito de Dios para su vida. Es cierto, a lo mejor tu esposo, a lo mejor esa persona tiene cara de demonio, pero no es un demonio, es que así nació. O cuando era bebé cayó de la cuna y cayó de cara y se le desfiguró el rostro. La cara es así, pero porque es así no es que es un demonio. Entendamos que la lucha no es contra las personas, sino detrás de esas personas que hay un espíritu, una fuerza demoníaca que va a impedir que tanto usted como yo no logremos el propósito de Dios para nosotros.
El diablo es el verdadero opositor. Él buscará la manera que no pase esa puerta de bendición. Buscará la manera a mover cielo y tierra si es posible, para que las puertas se cierren delante de los ojos, ya que el Satanás se opone únicamente al propósito de Dios. Es más, cuando no hay oposición en tu vida, te voy a decir algo y quiero que presten mucha atención. Cuando no hay ningún obstáculo, ninguna oposición, ninguna fuerza demoníaca te está atacando, tenga mucho cuidado, porque a lo mejor no estás en el camino del Señor, no estás en el plan de Dios, no estás trabajando para el Señor, no estás en el propósito de Dios. Cuando tienes una vida relajada, de relajamiento, a lo mejor el diablo te puso en un lugar donde Él quiere que estés ahí, hermanos. Tengan mucho cuidado, porque servir a Dios en el propósito de Dios es una constante batalla, es una constante oposición. Si no has tenido ningún tipo de obstáculo, debes pensar si realmente estás en la voluntad de Dios. Satanás siempre irá en contra del propósito de Dios. Y cuando hay un propósito de Dios en uno, Él siempre va a estar estorbando. Por eso es cuando hacemos algo y hay oposición. Es cierto, nos sentimos enojados, frustrados, nos sentimos impotentes ante tal situación, pero sabemos perfectamente que es una señal que estamos en la voluntad de Dios. El pastor Gil Cota, en una de sus predicaciones, él compartió un testimonio que cuando él plantó la iglesia en Haití, cuando iban a conocer la tierra, a explorar la tierra en la frontera, porque Haití y República Dominicana están juntas, y pues si no lo sabías, él tuvo muchos obstáculos ahí, a tal punto que él sentía frustrado, enojado, porque obviamente quería hacer la voluntad de Dios, pero cada que intentaba había un obstáculo. Para la gloria del Señor, Dios abrió la puerta, se quitó el obstáculo y hubo un gran avivamiento ese día. Almas se salvaron. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la voluntad de Dios es común haber oposición. Cuando tomé la iglesia en Cartago hace 2 años, hermanos, el mero miércoles que tomé la iglesia se fue la luz. Alguien se le ocurrió derribar un poste el miércoles. Yo estaba enojado ese día y yo, Dios, ¿por qué no fue un lunes? ¿Por qué no fue un martes? ¿Por qué no fue un jueves o un viernes? Papá, derribó el poste un miércoles, nos quedamos sin luz. Pero gloria al Señor por la enseñanza que nos ha dado, el compañerismo, y seguimos luchando y hicimos el culto. Otro obstáculo que tuve aquí, hermano, en el mero día que me pasé de casa, al día siguiente me robaron la bicicleta. Y otras cosas más que pasaron. Y eso fue una señal de que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Y todos estos años que tengo como pastor, he tenido otro tipo que otro obstáculo. Esas son señales de que estamos haciendo lo correcto. Satanás estará en contra del propósito de Dios y nunca va a estar en contra de su propio propósito, sino porque así mismo Él se va a destruir. Si eres practicante de algún pecado, eres un cristiano de banca, solo va a la iglesia, da otra ofrenda simbólica y va para tu casa, te voy a decir algo: Satanás no va a ponerte en ti ninguna traba, ningún obstáculo, porque ve en ti que no hay peligro para el infierno. De hecho, Él ve como eres un cristiano a medias, que no le interesa a tu familia si se va al infierno, no. Él ni se preocupa, ni manda diablillo, nada de esas cosas. Él va a estar contento ahí porque está en un lugar donde Él te quiere estar. Tú estás en un lugar donde el diablo quiere que estés. ¿Qué va a dar en segundo lugar? Ceder la oposición. Existen 2 posibilidades a la manifestación, que son, número 1, o resistir o ceder a la oposición. Solamente hay 2, no hay 3, no hay uno en el medio. O resistir a la oposición, que es de pelear, luchar, morder, hasta llegar a la puerta donde Dios tiene para ti la bendición. O hacer la oposición y te pierde la bendición de pasar esa puerta. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. 1 Pedro 5:8. Sed sobrio y velad,
Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que si el diablo es el adversario y quiere devorarte, quiere destruirte, simplemente a nosotros nos corresponde resistir en la fe. Nos corresponde aguantarla en oración, en ayuno, en leer la palabra de Dios, en vivir consagrado para el Señor con toda nuestra mente, en nuestra palabra, en nuestros ojos, en todos los sentidos, en las finanzas. Porque es la única manera de resistir en la fe al diablo, que es el adversario. Créame que cuando hacemos todo esto de resistir al diablo, créeme que tarde o temprano él va a terminar huyendo. La palabra nos enseña, nos motiva, nos anima, nos empuja a no quedarnos ahí, sino que resistir al diablo. Así que la gloria al Dios, que aún existimos cristianos, que a pesar de que estamos en pandemia, en la cuarentena, estamos resistiendo al enemigo, porque vemos una puerta que Dios abrió para nosotros. El diablo está contento porque cerraron las iglesias, pero lo que no sabía es que Dios, al cerrar una puerta, Dios abrió una que es los canales de YouTube. Y créeme que aún así, Satanás buscará la manera para que no se dé las transmisiones. Pondrá obstáculos en el teléfono, se cortarán los videos, habrá problemas en la red, todo lo demás, porque Satanás no va a querer que el propósito de Dios se cumpla. La oposición, hermano, vamos a tener todo el tiempo de que nos levantamos, que nos cuesta mucho para ir a la oración, el espíritu de cobija. Que cuando oramos, nos dormimos, cuando vemos la palabra de Dios, un versículo, nos dormimos, cuando vemos un libro cristiano, nos dormimos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás va a buscar la manera de oponerse. Pues para leer una revista de chismes, no tenemos sueño. Pero para leer la palabra de Dios, siempre va a haber sueño de por medio. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer la manera de obstaculizarnos. Va a haber oposición en las finanzas, si no en las finanzas, en la salud, si no en la salud, son personas que uno quiere, estima y al final te traiciona, te lastima. Y así todos los días una constante oposición de parte del adversario, el diablo. Tenemos solamente dos opciones, o resistimos o accedemos al diablo. Si accedemos a la oposición, a lo mejor vamos a olvidar la puerta que Dios tiene para nosotros. Tristemente, en estos últimos tiempos, la pandemia, el matrimonio homosexual, lo que vemos hoy en el mundo y lo que hace falta por ver, el cristianismo, muchos creyentes ya accedieron a la posición. Sus mentes fueron cambiadas de la mentalidad de Dios a la mentalidad del adversario. Personas que estaban conscientes de prácticas pecaminosas, hoy dicen que no son malas. Cristianos han aceptado el matrimonio homosexual como algo inofensivo. No sé si ustedes se han enterado, pero hay un movimiento de Él dejaría su lugar, que están promoviendo para que la venir pedofilia sea morir por aprobada. mis pecados. Quieren aprobar la pedofilia. Buscarán la manera de aprobar la pedofilia, hermanos. Y lo peor de todo, que a un futuro, hermanos, va a haber cristianos que no va a ver esa práctica como mala. Están accediendo al adversario. 1 Samuel 27, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego David en su corazón: al final seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, más seré mejor que jugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Y se levantó pues David con los 200 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maco, y fue a la tierra de los filisteos. Vemos la historia de alguien, un claro ejemplo cuando alguien accede a la oposición. Vemos un claro ejemplo cuando alguien se enfoca en la persona equivocada. El adversario
no era Saúl, sino era el diablo que quería apartarlo de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros caemos en ese mismo error, que nos enfocamos en las personas, nos resistimos, peleamos contra ellos, pero al final, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque nos equivocamos de adversario. El rey David focalizó su mirada en el hombre. En este caso, en el rey Saúl, terminó huyendo a la tierra del enemigo, que eran los filisteos. Y no había alguien más que odiaba a David que los mismos filisteos. ¿Por qué? Porque él mató a su héroe, que era Goliat. Le cortó la cabeza y se echó encima a todo un pueblo pagano. Pero él asedió al adversario, se fue a la tierra del enemigo. No solamente él, sino con sus 600 hombres. Te voy a decir algo. Si usted accedes al enemigo, no solamente vas a arrastrar tu vida al enemigo, sino tú a tu familia. Toda la familia que por tanto usted luchó para que estén en los caminos del Señor. Solo porque un día que tú accedió al enemigo, tu familia va a sufrir las consecuencias de esa decisión, de ir al otro bando. Porque en este mundo hay dos bandos, Dios o el diablo. El punto es que cuando la oposición se levanta y uno se enfocaliza en la persona incorrecta, te desanima, te aísla y terminas tanto como David y sus 600 hombres. La pregunta es, ¿estamos enfocados en la puerta de Dios que nos puso enfrente, o hemos puesto la mirada a la posición que nos puso al otro lado, que nos puso al bando contrario? Quiero terminar diciendo que necesitamos en este momento enfocalizar en la puerta que Dios tiene para nosotros y no enfocarnos en la posición del diablo, sino en la puerta que Dios nos dio. Y es algo que el enemigo obviamente no quiere que lo veamos. Ahí está la puerta abierta. Vean Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí que yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado a mi nombre. Así que Dios es el que te abre la puerta. Debemos enfocarnos en esta mañana en esa puerta como una oportunidad que Dios nos dio para nuestro crecimiento espiritual, para bendecirnos, ya que si Dios abrió la puerta, el diablo no la puede cerrar. Él va a ponerse, va a hacer huelga, va a estorbar, pero él no podrá cerrarla. En este momento a lo mejor Dios te abrió una puerta de oportunidad, a lo mejor en las finanzas. Eres muy gastón aquí que allá. Ahora con la cuarentena tienes dinero que te sobra. La oportunidad perfecta para que te pongas al día con Dios, al día con tus finanzas en tu hogar. Y créeme que el diablo va a buscar la manera de resistir que tú no prosperes. A lo mejor estás teniendo la oportunidad de ponerse bien con Dios. Tienes tiempo de sobra, tiempo para estar con tu familia y tiempo para estar con Dios. Siempre estás reclamando que no puedes ir a la iglesia porque no tienes tiempo. Ahora tienes tiempo de sobra. Créeme que el enemigo va a buscar la manera de que no inviertas el tiempo para buscar a Dios. En este momento Dios te abrió una puerta, hermanos. Te dio un llamado, un ministerio. Te dio un destino. Él te sacó de la basura de este mundo para poner tu lugar de dignidad. Sacó a tu familia en un lugar de la miseria y te dio un valor que en el mundo nunca te la dieron. Así que esta mañana, no accedas al enemigo. Y entremos a la puerta que Dios nos tiene para nuestras vidas. Lo que necesitas aprender en esta mañana es enfocar lo que Dios puede hacer y no lo que el enemigo hará para detenerte. Así que en esta mañana, cada uno con su rostro inclinado, ahí viendo este canal, inclines tu rostro respecto a Dios, el que está a su lado. Te voy a decir algo. La oposición es algo que vamos a enfrentarnos todos los días. Es algo que van de cada día y no podemos evitarla. Habrá diferentes tipos de oposición, más Dios nos da la sabiduría cómo enfrentarlos. Si en esta mañana, en este canal, alguien te invitó a ver esta predicación y tú quieres, si tú quieres aceptar a Jesús, quiere que Dios te ayude en cada oposición que viene adelante. Te voy a decir algo. Hace 20 años está Jesús como Señor y Salvador.
Yo era una persona con problemas de ánimo, problemas de desánimo, de autolástima. Y Dios me cambió, Dios me transformó. Y así como Dios hizo real en mi vida, así lo puede hacer contigo si usted abre tu corazón y recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Dios no quiere llevarte a una vida mal, a una vida peor. No, Dios te quiere sacar de la basura de este mundo a un lugar de dignidad. Te quiere dar valor, un valor que en el mundo nunca te la dieron. En el mundo te pisotearon, te humillaron, fueron objetos de burla. Lo que querían ser tus amigos hoy te abandonaron. Pero Dios quiere ser tu amigo. Dios te quiere dar un lugar de dignidad, un valor que en el mundo nunca te la dieron. Así que en esta mañana, si quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, incline tu rostro y quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador y que el pecado me ha alejado de ti. Te pido, Padre, que me perdones, que me limpies. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, Jesucristo, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora, las de la iglesia, tenemos que entender y comprender que obstáculos siempre vamos a enfrentar en la vida. Es algo que no se puede evitar. Pero lo que sí podemos hacer es que pedirle a Dios sabiduría cómo enfrentarla, porque va a ser todos los días diferentes tipos de oposición. Y debemos entender que la oposición es un claro señal de que estamos en la voluntad de Dios. Si tienen una vida relajada, sin problemas, sin nada, tengan mucho cuidado, porque a lo mejor estás en un lugar donde el diablo desea que tú estés, y eso está mal, porque Dios nos llamó de gloria en gloria a ser usados por su obra. Así que en esta mañana, si Dios tocó tu corazón, ponga sus rodillas, haz un altar en tu casa y quiero que repitas conmigo esta oración. Padre bueno, te doy gracias por tu amor y misericordia. En este momento te pido, Señor, que usted nos toque, nos hable en este llamado. He comprendido, entendido que los obstáculos van a ser parte de la vida cristiana y que es la señal clara de que estamos en la voluntad de Dios. Te pido, Padre, que me dé la fuerza, la sabiduría y la madurez para poder enfrentarla. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si usted oró por salvación, has tomado una buena decisión, ahí al final del servicio, en la inscripción del canal, hay 2 teléfonos. Póngase en contacto junto con nosotros. Estamos para servirle. En esta noche vamos a tener servicio a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Vamos a dar igual sermón especial, predicación. Quiero que sepa que Dios los ama y que esperamos muy pronto que esto se normalice y que nos podamos reunir en persona para que todos seamos hermanos en la fe, juntos en armonía. Así que en esta mañana vamos a pedir en oración. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos escuchado. Guarde y proteja a cada hermano en sus hogares. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes.